Hola, buenas. Bueno, bienvenidos al segundo video de Historia Antigua. Ya nos vamos a entrar en los temas de la materia, en los primeros autores que da la cátedra de Cubilla, que es la que me tocó a mí, repito. Y nada, recordarle que si escuchan algún ruido o algo, bueno, estamos en una casa familiar en cuarentena, así que esto va sin edición, va crudito como lo grabo, pum, se manda para YouTube. Así que nada, sigan mi gloriosa voz. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar. La materia arranca, nos van a dar los dos libros ejes que ya dijimos, Parra y Liberani. Todo lo que les voy a explicar en este video lo pongo en la bibliografía, todos los autores en orden, así lo leen, primero lean, después vean este video, a ver si les puede sacar unas dudas, es para ayudarlos. Yo lo trato de hacer lo más ameno posible, lo más a mi manera posible, no me hago cargo de los errores que pueda decir. Vamos a estar repasando mis resúmenes y vamos a ver si todos podemos entender un poquito mejor, ¿no? Para enfrentar esta realidad que no nos permite tener con los profes clases presenciales por el momento y nada, vamos a intentar superar esto entre todos, muchachos. Bueno, arrancamos con Poff y Campaño, son los dos autores. Poff, Campaño y De Agostino son los tres autores que vamos a tratar. Estos son textos complementarios y los dos textos de los dos libros que vamos a ver durante todo el año en Antigua es la introducción de Parra Ortiz, que corresponde a Egipto. Egipto, recuerden, es una de las dos zonas que vamos a ver durante todo el año, y Liberani a Mesopotamia. El capítulo 1 de Liberani, el Antiguo Oriente como problema histórico. Vamos a arrancar con Poff. Poff, bueno, Poff es argentino y bueno, establece el resurgimiento del interés por la historia antigua en Medio Oriente. ¿Qué es el Oriente? El Oriente es continente africano, continente asiático, Occidente es América y Europa. Occidente, Oriente, esta división que va a surgir, estos autores empiezan a explicar y dicen que bueno, que el resurgimiento del estudio de Occidente, digamos, de nosotros, por Oriente, va a surgir por parte de Europa. Europa va a ser el responsable que empiece a estudiar Oriente hacia fines del siglo XIX, y en el que se van a constituir todas las disciplinas que estudian la historia antigua. ¿Qué disciplinas son? La asirología y la egiptología. Atención con esto. Pregunta de parcial. Este video va en torno a estas dos cosas, que se las voy a poner también en la bibliografía. Contexto histórico, político, ideológico en el que surge la asirología y la egiptología. ¿Y en qué consiste el debate denominado Babel and Biblia? Este es un tema clave, uno de los primeros temas clave que tratamos en la materia. Otro tema clave, atención, anoten, revolución neolítica, dónde, cuándo se origina esta revolución, ahora después lo explicamos, y el abordaje que realizan los autores, tanto como Quintana como Liberani, de este proceso, de la revolución neolítica y de cuándo y dónde surge. Estos dos ejes vamos a explicar en el video y traten de estudiar los primeros temas en relación a estos dos ejes, muy importante. Volvemos a por qué surge la asirología y la egiptología y en qué contexto histórico. Europa, siglo XIX, surgen estas dos disciplinas, principalmente primero en Francia e Inglaterra, después en Alemania e Italia. En Inglaterra, ¿dónde? En el British Museum, no sé si nunca lo escucharon nombrar, es un museo espectacular que tiene Inglaterra, todas las cosas que se fue choreando por todos lados, todas las colonias que tuvo, y en ese museo un piso de cada continente, incluso para Egipto hay un piso especial, tuve la suerte de ir. La verdad que es impresionante. Fui, no había cursado historia antigua, me dio lo mismo, cursé al otro año historia antigua, me querían matar, porque le empecé a encontrar sentido a todo. Bueno,
Entonces nos preguntamos, ¿por qué razones vuelve a resurgir el interés en de estos países que nombramos recién, estos países denominados imperialistas? Todo esto surge en un marco histórico en el que se va a formar un paradigma en que se construye la idea del eurocentrismo y el orientalismo. Atención, eurocentrismo, lo vamos a escuchar en toda la materia esta palabra. ¿Qué es eurocentrismo? Que el centro del mundo básicamente sea Europa, tengamos la mirada de Europa como que sean lo más pija, lo más capo. Y lo que intenta la materia, y lo que intentan las materias que no son europeas, es cambiar esta visión. Tengamos una visión más general, vayámonos más para Asia, más para África. No todo es Europa, no todo es feudalismo. Opinión personal, el desarrollo, Europa está quedando vieja, por decirlo así, y los países que se vienen son los países asiáticos, Japón, China. Pero bueno, no va esto en este último comentario en la materia. Bueno, el eurocentrismo plantea una imposición de progreso imponiendo los cánones occidentales. Definición más piola, más de libro, digamos. Esta visión, se va a formar una visión despectiva, que es una proyección que nace desde los autores clásicos griegos, como Heródoto, un autor ultra conocido, Heródoto, googleenlo, uno de los primeros pensadores o historiadores, que empiezan a imponer esta visión eurocentrista. ¿Quién toma esta visión eurocentrista? Los pensadores europeos del siglo XIX, como Montesquieu, Rousseau, Hegel, etc. Este grupo llamado los iluministas, que se llaman así porque nada, eran unos pensadores del momento del siglo XIX, como que cambiaron la manera de pensar, ¿no? Y bueno, estos retoman esta mirada de Heródoto, la traen, esta mirada de Occidente sobre Oriente, en el que todos coinciden en una única reflexión, en que plantean que hay un solo camino para el Oriente moderno. ¿Cuál es ese camino? Que Oriente se occidentalice y que la democracia liberal occidental sea la mejor opción para ellos. Ellos tenían una idea de Oriente, de un pasado glorioso, de creación de las primeras organizaciones complejas, de las primeras divisiones del trabajo. No le quitaba mérito al origen que representa Oriente en la historia, pero pensaban que tenía un presente totalmente inmóvil. Todo permanece igual que en la antigüedad, nada, no podían mejorar más, sí o sí tenían que Occidente le tenía que meter mano. Y bueno, van a criticar a la política de Oriente a partir de ideas absurdas, como por ejemplo diciendo que el ambiente geográfico y las variaciones climáticas en que se encontraban las sociedades orientales les hacía imposible mejorar. Y por eso mismo debían ser sometidas por Occidente y ser liberadas. O sea, ya hablaban como que eran sociedades aprisionadas, ¿no? Ya que Oriente por sí mismo no era libre. Bueno, además de eso, van a formar distintos estereotipos, concibiendo a Oriente como creación de la civilización, lo que decía recién, pero que hoy en día ya era una historia lineal hasta la actualidad, no teniendo nada más para dar, y que Oriente tenía que ser reeducado por Occidente. Eso importante, esa definición está buena. Bueno, estos pensadores, además, un detalle, descartaban totalmente las opiniones, por ejemplo, de pensadores musulmanes, que no daban lugar al despotismo por parte de los occidentales. Acá entra Liberani, leyendo el capítulo de Liberani, que al igual que Poff, que es el autor que le venía hablando recién, al igual que Poff lo cita a Liberani y dice que plantean una desmitificación del despotismo oriental a través de un estudio objetivo de Antiguo Oriente, presentando casos concretos para situarlos en un contexto histórico. Bueno, más o menos se entendió lo que es esta mirada, este despotismo oriental, que esta mirada de Occidente sobre Oriente. Básicamente habla de eso. Profundícenlo en el texto.
esto es más o menos para que vayan adentrándose. Bueno, ya viendo el contexto histórico, político e ideológico en el que va a surgir la sirología y la egiptología, se va a originar un debate llamado Babel and Biblia. Este debate lo explica Franco de Agostino, este autor Franco de Agostino, y va a empezar él explica que se genera una carrera imperialista en Europa. ¿Qué querían en esa carrera? Apropiarse el patrimonio histórico de Cercano Oriente. ¿Dónde está este patrimonio histórico? En Egipto, en el corredor sirio-palestino. Si vamos al mapa, vamos al mapa grande. Egipto se va a situar todo acá. Río Nilo. Corredor sirio-palestino. Estas zonas claves: corredor sirio-palestino, Nilo. Van a aparecer los primeros viajeros, van a empezar a descubrir cosas y se las van a empezar a apropiar y las van a empezar a mandar a Europa. Básicamente eso. ¿Qué van a empezar a descubrir? Tablillas cuneiformes que registraban la civilización, las primeras civilizaciones egipcias. Bueno, viene de todo tipo. Volvemos al tema. Bueno, esto va a implementarse en una lucha de académicos respaldados por los gobiernos, por funcionarios de gobiernos imperialistas europeos y por una institución muy importante como el British Museum, que hablamos recién. Estas apropiaciones van a dar origen a la arqueología y la asirología. La arqueología era desarrollar técnicas para ir realizando estos descubrimientos, ¿no? Y la asirología era la traducción de esas tablillas cuneiformes que iban descubriendo en Egipto. Esto nos va a permitir acceder a rastros del pasado, que nos va a hacer poner en cuestión al relato bíblico. Atención con esto. ¿Por qué? Porque la asirología va a presentar una fuerte matriz cristiana, va a presentar apoyo de los cristianos, porque ellos van a querer justificar los relatos bíblicos. Va a aparecer su contraparte, que es una disputa entre la asirología laica, o sea, laica quiere decir la no cristiana, versus la asirología católica, la laica, la no religiosa. Y los primeros arqueólogos que van a realizar trabajos arqueológicos en Oriente y en Egipto van a ser cristianos y pastores protestantes. ¿Por qué? Porque van a ir por una cuestión de fe y por los pilares de la matriz cristiana. Porque ellos van a querer confirmar los relatos bíblicos. Van a ser las primeras pruebas, ¿no? De que van a decir, no, esto estaba en la Biblia, muchachos, mira este relato. Pum. Van a hilar y van a hacer coincidir cosas presentes en la Biblia con cosas que van a ir descubriendo en Oriente, ¿no? Ojo, se va a generar un problema que ahora le vamos a comentar. Bueno, esta diatriba, si vamos a hablar una palabra así académica, se la va a denominar Babel and Biblia. ¿Cómo nace la asirología? Así vamos entendiendo mejor. Nace de la mano de un muchacho que se llama Pietro del Valle. Pietro del Valle es un italiano. Era un vago, un viajero. Cuenta Liberani en su libro que el loco se pelea con la novia y pum, arranca a viajar por todos lados. El loco cae en Oriente, cae en Egipto y es el encargado en descubrir la primera lectura cuneiforme y la manda para Europa, ¿no? Luego de este viajero Pietro del Valle, ya la cosa se empieza a poner más seria y aparece una persona llamada Paul Botta. Paul Botta era un cónsul también italiano, pero que representaba a Francia. Todo esto va a ocurrir en el siglo XVIII, en el que comienzan las primeras excavaciones. Y bueno, Francia al arrancar las primeras excavaciones va a despertar el éxito de otros países imperialistas como Inglaterra
y van a hacer esta competencia arqueológica. ¿Por qué? Por esto que comentaba antes. Y estos países, olvídense que lo van a dejar atrás a Egipto. Recién en la mediados del siglo XX Egipto va a lanzar las primeras medidas proteccionistas y va a empezar a tener cosas para ellos. Y recién en el siglo XX se funda el famoso Museo del Cairo, que dicen que está muy piola, no lo conozco. Museo Arqueológico del Cairo. Bueno, retomando el tema de Babel and Biblia, esta disputa, van a ser tras un suceso histórico ocurrido en la ciudad de Londres, en Inglaterra, en el British Museum, en 1872. El fundador de la escuela de la Sirología inglesa, llamado George Smith, ¿quién era? Este era el loquito, era un banquero obsesionado con... Le gustaban los billetes, ¿viste? Con la lectura de billetes, los números, traducción, todas esas cosas le gustaba. Y el loco iba todos los días al museo. Iba al museo, miraba. Otro loquito dice, ¿qué onda que te vienen todos los días? Lo llama y le dice, ¿tanto te interesa? Dale, ponete a laburar. Le da un laburo en el museo. En esa época al British Museum le ingresaban tablillas todos los meses a un caudal y le dice, loco, ponete a organizar las tablillas. Lo mandó al archivo, básicamente. Archivo de tablilla cuneiforme. Y el loco se las pone a organizar y las empieza a entender. Porque las tablillas no es que estaban, no sé, con letra, con un lenguaje alfabético. Cada letra era como una especie de dibujo y él a cada dibujo le empieza a encontrar sentido y las empieza a traducir. A raíz de esto lanza una conferencia de prensa muy recordada, muy famosa, y él lanza este anuncio que dice: descubre una serie de tablillas que hablan del relato que está en la Biblia del famoso diluvio universal. Creo que muchos escuchamos hablar del diluvio universal. ¿Y esto qué significa? Que por primera vez en la historia una persona puede constatar relatos bíblicos atestiguados. Bueno, decís, bueno, loco, entonces ¿qué onda? ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Ponele que sí, ponele que no. Porque se genera un problema para los conservadores religiosos, ya que se presenta un desfasaje temporal con la Biblia de 2000 años. O sea, el relato en la tablilla con el relato de la Biblia hay una distancia de 2000 años entre ellos. Entonces esto era suficiente para preocupar a la consolidada tradición de la Biblia, ¿no? Y era la primera posibilidad de acercarse al Antiguo Testamento con una mirada crítica y una actitud más historicista, más realista. Y bueno, esto generó, como ya mencionamos, una carrera por las distintas potencias europeas por confirmar los relatos bíblicos. Esto es el texto de Franco Agostino y capítulo 1 de Liberani, lo que expliqué recién. Introducción Parra Ortiz. Pasamos el libro de Parra Ortiz, El Antiguo Egipto. Básicamente la introducción no dice mucho. Presenta a Egipto, presenta al río Nilo, que es muy importante, que se lo marqué recién. Lo volvemos a marcar, muchachos. Río Nilo. Bajo Egipto, Alto Egipto, delta del Nilo. Delta del Nilo, Alto Egipto, Bajo Egipto. Bueno. Básicamente habla del río Nilo, que para Egipto prehistórico, este río que atraviesa todo Egipto, nace en el delta, lo marcamos recién, y el caudal que tiene el caudal fluvial de este río va a ser muy importante para los egipcios. ¿Por qué? Porque los ríos suben y bajan, y a partir de la subida y la bajada del Nilo va a marcar un calendario agrícola. ¿Por qué? Porque los habitantes están todos en la orilla del Nilo, porque uno para sobrevivir tiene que tener agua cerca. Si te vas lejos, te vas para el desierto. O sea, muchacho, quedar cocinando días, morir deshidratado, cocinado, insolado. Bueno, cerca del río. Y van a formar diques, ¿no? Para poder cultivar la tierra. Este proceso va a ser un proceso agrícola anual y va a ser y el calendario va a estar formado a base de eso, ¿no?
y va a ser muy importante para la gente que ocupaba esas zonas. Todavía no la podemos llamar egipcios, propiamente dichos. Básicamente, introducción para Ortiz, eso. Léanla, pueden entrar más, capaz que a mí se me escapa algo, obviamente, ¿no? Y bueno, ya contestamos todo esto. Caracteriza contexto histórico, político, ideológico que surge en la sirología y egiptología y el debate Babel-Biblia. Segundo tema importante. Revolución neolítica, dónde se origina y el abordaje de Quintana y Liberani. El Tano Liberani. El abordaje de dicho proceso, ¿no? Revolución neolítica, arrancamos con Quintana. El término revolución neolítica pertenece a una personita llamada Gordon Childe. Esta persona explica el proceso en el cual las sociedades cazadoras recolectoras pasan a domesticar plantas y animales para así cambiar su forma de vida. A ver, ¿qué son las sociedades cazadoras recolectoras? Son sociedades nómades, en movimiento. Pum, van en grupo los locos, flechazo, cazan, se lo morfan. Mira un árbol, hay una naranja, suben al árbol, naranja. Se caen un poco de hambre, básicamente, porque no tienen ese control, ¿no? De decir, bueno, viste, planto esto, en febrero tengo la naranja, en marzo tengo los limones. A ver, estoy nombrando frutas que no existían. Nada. Es para hacerlo ameno todo esto. Bueno, Gordon Childe, el que inventa el término revolución neolítica, compara la revolución neolítica con la revolución industrial. ¿En qué sentido? De que la revolución industrial para nosotros significó un cambio tremendo, porque se empezó a presionar las fábricas, se empezó a acumular mucho más excedentes, se empezó a producir mucho más alimento, carbón, etcétera. Junto a nuevos medios de transporte y demás. Todo lo vimos en la secundaria, la revolución industrial. Y la revolución neolítica lo mismo, porque pasamos de nómade a sedentario, primeros rebaños, vamos a controlar mejor a los animales, vamos a plantar cosas, vamos a generar excedentes. Esta palabra excedente es clave, muchachos, en la materia. Bueno, el autor va a establecer características y cambios con relaciones al periodo paleolítico. Tenemos el paleolítico, que duró millones de años, más ha venido por el presente el neolítico, que es donde ocurre la revolución neolítica, y dice que es una revolución también porque el paleolítico fue un transcurso de millones de años, en cambio el neolítico miles de años, fue un cambio más rápido, millones a miles de años. Y a partir de trabajos arqueológicos constatamos el paso del nomadismo al sedentarismo. El autoabastecimiento a partir de nuevas técnicas agrícolas, domesticación de animales, en el que el ser humano va a dejar de pasar necesidades alimenticias por completo. Liberani, el Tano, destaca la esencia de la revolución neolítica en la aparición de técnicas para producir alimentos, reemplazando la extracción de alimentos directamente de la naturaleza con la propia producción. Aunque bueno, este término de revolución va a recibir algunas críticas, ya que este proceso hay que marcar que no es de un día para el otro, fueron miles de años, pero comparado con el paleolítico, que fueron millones, es una revolución. Bueno, esta revolución va a transformar la vida diaria de las personas, tanto en los temas alimenticios como en la vida diaria. Alimenticios, por lo que comentamos recién, no vamos a quedar menos de hambre, vamos a generar excedentes. Vida diaria, pues no nos vamos a estar moviendo tanto. Aunque Carolina Quintana dice, ojo, va a establecer una serie de críticas, ya que el modelo neolítico, el modelo que presentó Europa, este modelo neolítico eurocéntrico, consiste principalmente en un tipo de sedentarismo habitacional, un sedentarismo 100% habitacional, en el cual se da por asimilado que en el neolítico se dio de igual manera en todos lados, en todo el mundo, en todos los continentes.
tanto en los cambios agrícola-ganaderos como también en los cambios habitacionales. Quintana explica que esto no es homogéneo, no es una experiencia homogénea. El modelo de Europa, como los nómadas de Europa no van a ser igual a los de Asia, a los de África. Los sedentarios, perdón. El sedentarismo fue un proceso de prueba y error al principio, no es que se levantaron un día los locos, sé todo el proceso agrícola, se me vino a la mente de una. No, van a empezar a probar técnicas, le van a errar al principio. Bueno, no niega la revolución Quintana, que esta llevó a la propia producción de alimentos, profundos cambios tecnológicos. Pero bueno, en Egipto se dio, por ejemplo, de distinta manera a la zona de Mesopotamia. ¿Cuál es Egipto y cuál es Mesopotamia? Egipto, Mesopotamia. Egipto, Mesopotamia. Bueno, en Egipto va a predominar el pastoreo nómade, que consiste en es la reproducción de ganado y su domesticación, o sea, lo vamos llevando ahí a las cabritas en grupo, los latigazos ahí todas juntas, controlando la reproducción y demás, en el cual el pastoreo móvil extensivo va a ser la principal actividad, en donde estas comunidades pastoriles van a ir migrando constantemente. Van a poseer sitios estacionales. Sitios estacionales son unos sitios anteriormente definidos en que van a ir descansando estación por estación. Y con los productos que no pueden desarrollar por sí mismos, intercambian con otras comunidades, surgen relaciones de intercambio con otras comunidades que quizás son totalmente sedentarias o semisedentarias. Bueno, este proceso, como dijimos, va a ser de larga duración, va a ser distinto en África y en Mesopotamia. África, Egipto, obviamente, ¿no? Si vemos un mapa de África, un mapa actual político, vemos que Egipto está dentro de África. Está bueno aclararlo, yo no lo sabía, yo al principio medio que no me rescataba de eso. Y bueno, en Mesopotamia para el año 6000 a.C. ya se va a establecer el neolítico pleno. Empiezan a surgir especialistas, no a tiempo completo, es decir, especialistas, personas que se dedican a una sola actividad determinada, y van a empezar a surgir la religiosidad, no la religión, la religiosidad dentro del hogar. No confundamos esto porque es clave. Van a aparecer los almacenes, los depósitos, que van a empezar a acumular el alimento. Estos almacenes van a estar en la parte alta de las aldeas, ya que se protegen de las lluvias. Obviamente esto más o menos es lógica, no llueve, desciende el agua, donde ponemos el almacén en la parte más alta de la aldea, ¿no? Y los asentamientos van a tener forma cuadradas. Los autores en estos libros, a medida que va pasando el tiempo y los siglos, te van marcando las diferencias de los asentamientos. No se calienten tanto con eso, pero está bueno saberlo. Bueno, ¿cómo sabemos una comunidad sedentaria, semisedentaria? Una comunidad sedentaria tiene que cumplir tres cosas. Tiene que tener un carácter funerario definido, o sea, los enterramientos tienen que tener una característica determinada y común. Tienen que tener un carácter religioso ceremonial y un carácter ocupacional u doméstico. Si cumplen estas tres funciones, las consideramos 100% sedentarias. Si cumplen una o dos de estas tres funciones, semisedentarias. Bueno, básicamente abordamos lo que fue la revolución neolítica, dónde y cuándo se origina, en Egipto y en Mesopotamia. Abordamos las dos zonas y comparamos el abordaje de Quintana y de Liberani. Así que este fue el segundo video de la materia, en el que empezamos a ver los autores. Yo en la bibliografía le dejo igual esto escrito para que no se pierdan, y le dejo los textos para que los lean y me corrijan, porque seguramente se me escaparon cosas. Yo lo que hago es ir leyendo los resúmenes que me hice durante la cursada y los que usé para estudiar por los parciales, que me fue bien, pero bueno, no es lo mismo ir repasándolo así que bueno, que en el año pasado, que estaba más aceitado. Y en el segundo video vamos a ver
revolución urbana y vamos a meternos en las primeras prácticas estatales en Egipto, más específicamente en el Valle del Nilo, y vamos a hacer un análisis de esto. Pero bueno, eso para el próximo video. Bueno, nada, espero que les sirva y cualquier pregunta me comentan abajo y vemos qué hacemos. Un abrazo.